Bueno amigos, buenos días. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Estamos electrificando en el final de la etapa. Ya llevamos muchos meses. Y hoy en este episodio toca lo siguiente. Estoy aquí terminando de montar el relé para que dé alimentación al cuadro, a la lucecita azul de la luz larga. Bueno, que esto a lo mejor no hacía mucha falta, pero bueno, ya que estamos, intentamos hacerlo todo. Y me habéis pillado aquí montando un sistema para enseñaros ahora. Quería enseñar un poquito el cuadro. Entonces, hoy en este episodio quiero montar el cuadro, o sea, enseñaros el cuadro un poquito, que veáis las funciones más de cerca y demás. Me gustaría ajustarlo, pero creo que no se va a poder porque no respondo a los botones. Ahora lo veremos. Y también ya estoy deseando probarla. Es decir, ya estoy deseando subirme y verla. Entonces le vamos a poner la cadena, tensarla y vamos a intentar poner estos cables lo más recogidos posible, de momento por lo menos. Y ponerle el tanque, el asiento y las pastas que pueda, porque estoy deseando salir fuera, incluso ahora que estoy hecho polvo, y probarla, y subirme y ver si anda. Y ya luego perfeccionaremos o veremos si hay que, no sé, las pastas, si las voy a pintar, si las voy a limpiar, no sé cómo terminarlo. El tanque hay que terminar todavía aquello que le hicimos, el compartimento, para que dentro pues, pueda meterse alguna cosa sin que con los saltos, con los golpes del campo se pueda deteriorar. Así que dejadme que os enseñe primero el cuadro y a continuación nos ponemos aquí con la ayudante a montarla lo mejor posible, porque yo estoy deseando probarla, la verdad. Bueno, muy bien, pues antes de nada os quiero enseñar esta pantalla, este display que viene con este kit con el motor QS138V3 y el Botol 152 SP o EMP, ya no me acuerdo. Y entonces os quiero enseñar las funciones, lo que muestra en pantalla. En este caso veis que tenemos la velocidad en grande. Esas revoluciones no sé a qué se refieren, no la he visto moverse. Luego tenemos los parciales, en este caso está el trip puesto, y el estado de la batería, que esto es clave. La batería y la marcha que tienes, o el mapa de motor, mejor dicho, que tienes puesto. Entonces, si yo le doy aquí al botón este, que le voy a dar ahora, para que se active el modo parking ese, que todavía está en estudio, pero está claro que hay que activarlo para que el motor funcione. Pues, ¿qué ha pasado? Pues que como está la primera marcha seleccionada, aparece 1. Y de the drive que puede circular. Entonces yo en este momento podría darle al gas. Le voy a dar al gas porque sigo sin tener la cadena puesta para mostraros esto. Me dale un poquito al gas que se vea. Eso, ya se está moviendo. Entonces, dale suavecito y manténlo ahí. Eso, vemos la velocidad en kilómetros por hora y vemos unas rayas aquí que marcan. Dale un poquito, dale y manténlo ahí. Unas rayas que marcan, pues digamos, la potencia que se le está exigiendo al motor en ese momento. Dale gas un poco. Más gas le damos, más líneas rojas, ¿veis? Y también aumenta la velocidad, lógicamente. Ahora ya si cambiamos a la velocidad 2, cambia a la 2. Pues nada, nos indica aquí la velocidad o la marcha o el mapa de potencia 2. Que básicamente lo que hace, creo que ya lo veremos en su momento, en el capítulo cuando veamos el software. Pero creo que lo que hace es limitar las revoluciones del motor. Las revoluciones del motor. Y no sé si también el par. Tendría lógica de fuera. Y ahora pone el 3. Pones el 3 y... Venga, dale. Eso, vale. Pues entonces vemos que marca la velocidad. Que la velocidad ahora vamos a intentar regular metiéndole los parámetros necesarios que se pueden configurar por aquí, que vamos a verlo a continuación. Volvemos a la posición 1. Y ahora vamos a ver cómo nos marca cuando damos marcha atrás. Entonces con la mano izquierda sujeta esto y pincha ahí marcha atrás y dale al gas. Y entonces ahora mismo está circulando hacia atrás, vemos la velocidad hacia marcha atrás y la R de reverse, de marcha atrás. Vale, para.
Y en un momento dado la S, dale a la S también, pero la S yo no he visto que funcione. Entonces se ve que hay que activarla, el modo Sport. Y el modo Sport coincide, o normalmente debe de coincidir, con las máximas revoluciones permitidas en el modo, en la velocidad 3. Con lo cual el modo Sport, pues yo que sé, si por ejemplo vas en la velocidad 1 y hay un momento que quieres dar un acelerón, pues tienes que pinchar a la vez la S y darle al gas. Lo cual yo siempre he dicho que no tiene mucho sentido. Y por último, en este lado de esta pantalla vamos a ver que cuando piso el freno se activa, ahí lo tenéis. Eso que supuestamente, porque no lo he probado, pero supuestamente es el freno regenerativo. Lo he soltado, lo vuelvo a dar, el freno regenerativo. No lo sé, si le damos gas, por ejemplo, dale al gas. Dale al gas. En primera que estamos y ahora le doy al freno regenerativo. A ver, tú no cortes el gas. Es para ver si... Manténlo ahí, le doy al freno regenerativo. Sí, corta. Tú no has cortado, ¿no? El freno regenerativo corta la marcha, corta la corriente, con lo cual, bueno, pues también puede ser interesante en un supuesto. Ahora, dale un momento, dale a fondo que voy a coger. No, en el 1, dale a fondo y voy a observar el piñón a ver si baja de velocidad muy rápido, es decir, que el modo regenerativo accione. Bueno, primero dale velocidad, espérate un momento, vamos a enseñarlo. Venga, pues entonces, dale gas a fondo, manténlo 3 segundos y córtalo. Que quiero ver lo que tarda en desacelerar ese piñón sin freno regenerativo, dale. Corta. Vale, ahora cuando tú cortes, yo voy a coger el freno regenerativo. Dale a fondo. Pues no lo sé, para mí que igual. Bueno, de momento, no sé si está funcionando el freno regenerativo, porque a lo mejor hay que, mediante software, darle. Bueno, pues visto eso, solo queda decir que yo estoy intentando interactuar con los settings que me dan aquí en una hoja, que los tengo también en internet. Dice press the left button y tal, para cambiar, y el derecho para tal. Aquí lleva 2 botones aquí detrás que yo los toco y no hacen nada, así que eso tendré que seguir investigando y preguntando. Aquí ¿lo tienes pulsado? Tampoco. El izquierdo, ¿lo tienes pulsado? Tampoco. Los dos juntos, ahora mismo lo he tenido los dos pulsados y tampoco. En fin, bueno, eso habrá que seguir investigando. Bueno, pues he puesto el asiento, he puesto aquí un poquito las cosas, los cables más o menos, el faro lo he cogido aquí provisionalmente. Las otras pastas, como digo, las voy a pintar, y de hecho voy a pintar también el tanque y todo. Pero provisional ya estoy deseando ver si esto se mueve, así que la bajo de aquí como sea y la saco ahí a la puerta para ver si esto avanza, porque ya no puedo esperar más. Cámara baja. Bueno, este es un momento histórico, señores. Esto es un momento histórico. Después de un montón de meses, vamos a ver si el vehículo... Ponte por este lado, cámara. Ponte por este lado. Vamos a ver si el vehículo... A ver, me posiciono aquí. Y ahora ya... Ayudante 2. Me pueden retirar las muletas, el equipo HRC. Y... Dios, qué bárbaro. Claro, la suspensión baja porque está hecha para un peso. Yo peso mucho, yo creo. Mamma mía, los frenos hay que rodarlos, ¿eh? Claro, todo nuevo, pastillas y todo. Bueno, poco a poco. El trasero tampoco frena nada de momento.
pero eso se cura rápido. A ver, vete por aquí, cámara. Vete por aquí, que vamos a ver. Vete por aquí, por la izquierda. Bueno. Le damos aquí. ¿Se enciende el reloj? Sí. Dios, no se ve nada con la luz del sol. Bueno. ¿Tú lo ves? Yo no veo nada. Vale, después le damos aquí para que se quite lo del S. Y ya está puesto en drive. Está puesto en drive. Ahora te pones allí. Vamos a ver lo de la batería también. Vamos a arrancarlo. Aquí está, batería. 82%. Vale, pues todo parece en su sitio, señores. Ponte, échate un poquito más para atrás. Ponte aquí y que veamos, no te vayas tan lejos. Vamos a darle al gas. Esto se mueve. Esto se mueve, Melody. Dios. Esto se mueve. Acompáñame, Melody. Dios. Esto se mueve, estamos en primera. Esto se mueve, despacito, pero se mueve. Dios, cómo suena la cadena. ¿Qué suena tanto? Porque es que es lo que suenan las motos eléctricas, la cadena, claro. Esto es inevitable. Bueno, pues estamos en la marcha 1. La salida es muy suave. Fíjate, ve un poquito y sale. Un poquito y sale. Dios, ya no me acordaba de cómo se llaman las motos. Llevo 2 meses sin llevar moto. ¡Qué maravilla! Dios, qué maravilla. Vamos a ver. Bueno, pues esto. Dios, cuando corta el gas. Dios, cuando corta el gas. Está destensada la cadena. Bueno, eso ya lo miraremos. A ver cómo se puede mejorar. Pero las sensaciones. Las sensaciones. Dios, qué maravilla. Estamos en el mapa 1, sensaciones de que esto tira mucho. Vamos, esto tira muy bien. Uy, ¿cómo acelera esto? Esto va a ir de miedo. Esto va a acelerar como una. ¡Toma! ¡Mamma mía! ¡Toma! Oye, esto acelera muy bien. Bueno, esto va a ser muy divertido, señores. Si la cosa va bien. Bravo. 80%. Bueno, por lo menos podemos decir, amigos del canal, que habéis estado conmigo tantos meses, tantos domingos, se alegra hasta el vecino con la motosierra ahí. Dale que te pego. Podemos decir que el vehículo funciona y ahora habrá que terminar de pulirlo, montarlo, probarlo, pero vamos, es un paso adelante. Yo estoy muy contento, yo estoy contentísimo. Ahora hay que los mandos, en fin, la suspensión es un poco blanda, pero quizá va bien. Pero bueno, esto promete, esto es muy divertido y creo que esto ha merecido la pena. Así que vamos en los siguientes capítulos a terminarlo. Gracias por estar ahí, espero que estéis tan contentos como yo y nos vemos en el próximo capítulo.